El eco de los mineros. Zacatecas, la ciudad de cantera rosa y calles empedradas, se alzaba bajo un cielo de un azul profundo, casi irreal. Sus cerros, testigos mudos de siglos de historia, guardaban secretos que el tiempo había olvidado. En las afueras de la ciudad, en una vieja mina abandonada, vivía una leyenda que nadie se atrevía a contar. Era la historia de los mineros desaparecidos, hombres que habían bajado a las profundidades de la tierra y nunca habían regresado. El regreso de Don Ignacio. Don Ignacio, un hombre de 70 años, había regresado a Zacatecas después de décadas de ausencia. Había dejado la ciudad siendo un joven lleno de sueños, pero el tiempo y la distancia no habían logrado borrar los recuerdos de su infancia. Ahora, viudo y cansado, había decidido pasar sus últimos años en la casa de su abuelo, una casona antigua que olía a polvo y a nostalgia. La casa estaba en el barrio de la Mina, un lugar que había sido próspero en los años de bonanza, pero que ahora era un laberinto de calles desiertas y casas abandonadas. Don Ignacio recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre la mina cercana, un lugar maldito donde los hombres desaparecían sin dejar rastro. La maldición de la mina. La mina, conocida como el refugio, había sido cerrada en los años 40 después de una serie de accidentes inexplicables. Los mineros hablaban de voces que venían de las profundidades, de sombras que se movían en la oscuridad y de un eco que repetía sus nombres. La última vez que alguien había entrado en la mina había sido en 1947, cuando un grupo de hombres decidió explorarla en busca de plata. Nunca regresaron. Don Ignacio, movido por una curiosidad malsana, decidió visitar la mina. Caminó por las calles empedradas hasta llegar al cerro, donde la entrada de la mina se abría como una boca oscura y hambrienta. El aire era frío y denso, y el silencio solo se rompía por el crujir de las piedras bajo sus pies. El descenso a las profundidades. Con una linterna en la mano, don Ignacio entró en la mina. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las vías oxidadas de los vagones se perdían en la oscuridad. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y el eco de sus pasos resonaba como si alguien más caminara a su lado. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Don Ignacio sintió un frío que le heló los huesos y escuchó un susurro que venía de las profundidades. Era una voz que repetía su nombre, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los espíritus de la mina. En la oscuridad, don Ignacio vio figuras que se movían entre las sombras. Eran los mineros desaparecidos, hombres con rostros pálidos y ojos vacíos que lo observaban en silencio. Uno de ellos se acercó y le habló con una voz que resonaba en su mente: nosotros somos los condenados, los que buscamos la plata y encontramos la muerte. Ahora tú eres uno de nosotros. Don Ignacio intentó huir, pero las figuras lo rodearon y lo llevaron más adentro de la mina. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, y el eco de las voces se convirtió en un grito ensordecedor. El regreso a la superficie. Horas después, don Ignacio despertó en la entrada de la mina. El sol brillaba en el cielo y el aire era fresco y limpio. Pensó que todo había sido un sueño, pero en su mano derecha tenía una moneda de plata antigua, con la fecha de 1947 grabada en su superficie. Desde entonces, don Ignacio no volvió a hablar de la mina. Pasó sus días en la casa de su abuelo, mirando por la ventana hacia el cerro donde se alzaba el refugio. A veces, en las noches de luna llena, escuchaba el eco de las voces que venían de las profundidades, y sabía que los mineros lo esperaban. Un secreto que nunca muere. Zacatecas, con sus cerros y sus calles empedradas, guarda secretos que nunca debieron ser revelados. La mina El Refugio sigue en pie, esperando a su próxima víctima. Porque algunos lugares, una vez malditos, nunca dejan de cobrar su precio.